El 22 de diciembre de 2018, en la madrugada, a 4 días del 14º aniversario del gran terremoto de 2004, el Montana Krakatau, mejor conocido como Krakatoa, produjo una erupción de gran magnitud, la más grande desde su mítica mega erupción de 1883, y al igual que en ese entonces, la erupción provocó que la montaña colapsara y cayera al mar. Y aunque la erupción no es comparable en tamaño a la de 1883, el desprendimiento de tierra provocó un tsunami que llegó a las costas y se cobró la vida de 431 personas en Indonesia, 15 desaparecidos, 7.200 heridos y casi 47.000 evacuados. El caso más sonado de esta tragedia es el de la banda Seventeen, la cual se encontraba dando un concierto cuando fueron succionados por el tsunami. Solamente una persona, el vocalista Riefian, sobrevivió. Todos los demás miembros fueron arrastrados por el tsunami, incluyendo la esposa del vocalista, que se encontraba acompañándolos en el lugar. Teman-teman, bukan salah tepuk tangan. Buat Islami Penetra. Riefian tuvo que enterrar a su esposa mientras aún lloraba por la pérdida de sus compañeros. Poco después, se retiró de la música. El volcán pasó de medir más de 400 metros a solo 110 y es una de las pocas erupciones de colapso desde 1980. Actualmente, Krakatoa se mantiene en casi continua erupción. Índice de la erupción 4. Eyjafjallajökull, o el volcán que casi nadie puede pronunciar, entró en erupción en 2010 en Islandia, con una columna de ceniza que alcanzó 8 kilómetros de altura, provocando la evacuación de 800 personas en el país. Primeramente, la erupción fue de tamaño moderado, con fuentes de lava, pero luego cambió a un estilo más explosivo, entrando en contacto con el derretimiento de sus glaciares. La ceniza viajó hasta Europa y mantuvo cerrados los aeropuertos de gran parte del continente durante varios días. En total, provocó la cancelación de más de 100.000 vuelos, algo que no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. También cortó las carreteras a su alrededor, y el deshielo de sus glaciares desbordó los ríos, causando un caos en Islandia. Eyjafjallajökull sigue siendo la erupción que más dinero le ha costado a Europa durante lo que va del siglo XXI. Índice de la erupción 4.3. El volcán Grímsvatn, también en Islandia, hizo erupción el 21 de mayo de 2011. Empezó con una altura de 12 kilómetros y el 23 de mayo llegó hasta los 20 kilómetros, lo que se conoce como erupción pliniana, liberando hasta 2.000 toneladas de ceniza por segundo, siendo una de las mayores erupciones recientes en Islandia. Este volcán también provocó una erupción mucho mayor en 1783, la cual causó un daño muy severo en Islandia durante casi un año entero. La erupción de 2011 provocó el deshielo de sus glaciares, al igual que lo hizo el Eyjafjallajökull en 2015, y de igual manera provocó la interrupción de los vuelos en gran parte de Europa. Hasta el momento de hecho este video, sigue siendo la erupción explosiva más grande que ha ocurrido en Islandia durante este siglo, aunque hay varios volcanes que podrían superarla en los próximos años, incluyendo al mismo Grímsvatn, ya que se prepara para su próxima erupción. Índice de la erupción, aproximadamente 4.7. Antes de 1951, se desconocía que el monte Lamington, en Papúa Nueva Guinea, fuera un volcán, hasta que el 18 de enero por la noche produjo una primera erupción de baja magnitud. 3 días después, el 21 de enero de 1951, produjo una erupción de 15 kilómetros que provocó el colapso de un domo de lava, el cual descendió en una avalancha volcánica conocida como flujo piroclástico. Este arrasó las laderas del volcán y avanzó hasta la población de Igaturu, a 14 kilómetros de distancia del volcán, y la destruyó en su totalidad, carbonizando a sus habitantes, igual que en Pompeya.
Se perdieron unas 4.000 vidas y los rescates fueron imposibles al inicio, debido a la ceniza y a los gases volcánicos. El 5 de marzo ocurrió una erupción aún mayor e hizo volar otro domo del volcán, y sus partes cayeron a 14 kilómetros a su alrededor en forma de rocas, volviendo a ser mortales. Y aunque hay muy pocas imágenes de esto, vale la pena mostrarlas. Índice de la erupción, entre 4 y 5 aproximadamente. El 6 de mayo de 2008, Chile pasó por la que sería la mayor erupción volcánica desde 1932. Todo empezó el 30 de abril, cuando un enjambre de sismos bajo el volcán Chaitén terminó con una violenta erupción de ese volcán a las 23:38 horas del 1 de mayo. La erupción, de tipo pliniano, alcanzó los 20 kilómetros de altura y más de 5.700 personas fueron evacuadas, ordenando una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de Chaitén. El 6 de mayo, a las 8 de la mañana, la situación empeoró. El volcán generó una nueva y mucho más violenta erupción que alcanzó los 30 kilómetros de altura y arrasó con la ciudad del mismo nombre, la cual quedó devastada y enterrada. Más de 8.000 personas fueron evacuadas y se estableció una nueva zona de exclusión de 50 kilómetros. Las cenizas más tarde viajaron hasta Argentina y permanecieron suspendidas en el aire, provocando que la visibilidad fuera muy baja hasta el 12 de mayo. A pesar de lo inmenso de esta erupción, no hubo víctimas directas, pero Chaitén se convirtió en un pueblo fantasma. Índice de Chaitén, 5. 3 años después de la erupción de Chaitén, el complejo volcánico Puyehue-Cordón-Caulle hizo erupción en Chile. El 4 de junio de 2011, a las 3:15 de la tarde, una columna de 5 kilómetros de ancho por 10 de alto se elevó desde el volcán. Entonces se evacuaron a unas 600 personas y más tarde el número aumentó a 3.000. La ceniza nuevamente viajó hasta Argentina y en algunas zonas alcanzó una acumulación de 30 centímetros y provocó cortes eléctricos. Se aprecia la bahía de Frutillar y por allá al fondo la nube generada por el cordón del Caulle en erupción. Impresionante lo que se está viendo. Para el 18 de junio, la ceniza le había dado la vuelta al mundo y había regresado a Chile. Se cancelaron vuelos en toda la región, en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, e incluso llegó a afectar a los vuelos en Oceanía, en Nueva Zelanda y en Australia. A pesar de no haber sido tan violenta como la erupción de Chaitén, su tamaño y su larga duración de 597 días la ponen a la par de este. Índice de Puyehue-Cordón-Caulle, 5. El 16 de abril de 2024 ocurrió un enjambre de sismos en el volcán Ruang, en Indonesia. Horas después, el volcán hizo erupción, creando una columna de ceniza de 9 kilómetros, por lo que se evacuaron 838 personas en la isla. Al día siguiente, el 17 de abril, a las 7:40 p.m., Ruang produjo una gran erupción pliniana de 21 kilómetros de altura, que estuvo acompañada por una cantidad inmensa de rayos y fuentes de lava de hasta 2.000 metros de altura, algo que esperarías ver en las erupciones plinianas del Vesubio. Ya Allah, orang so lari semua, masuk sana. Esta erupción provocó que se emitiera una alerta de tsunami y parte de las viviendas de la isla fueron destruidas. En la madrugada del 30 de abril, Ruang produjo una nueva erupción pliniana, al menos el doble de grande,
la cual también estuvo acompañada por rayos y alertas de tsunami. La isla de Ruang quedó completamente devastada por los flujos piroclásticos, mientras las personas se escondían en la isla vecina, dentro de viviendas que ya habían sido dañadas por la erupción anterior. Muchas de estas fueron incendiadas por la lava y varias personas resultaron heridas. Afortunadamente, gracias a la rápida evacuación, no hubo víctimas. Durante la mañana de ese día, Ruang produjo más erupciones menores y parte de la cima del volcán fue destruida, ampliando su cráter. Actualmente, Ruang es una isla fantasma, ya que se decretó que nadie puede volver a vivir ahí jamás. Este volcán aún puede volver a entrar en erupción. Índice de la erupción de Ruang, posiblemente 5, aún sin confirmar. Durante marzo de 1980, se empezó a formar una protuberancia en la cara norte del monte Santa Elena en Estados Unidos, al mismo tiempo que se producían emisiones de vapor, por lo que las personas empezaban a acampar en sus alrededores para ver las pequeñas erupciones del volcán. Las autoridades, por su parte, establecieron un perímetro de seguridad basado en una erupción común vertical. Lo que nadie estaba tomando en cuenta es que la protuberancia en la montaña era en realidad una inyección de magma que estaba empujando a la cara norte del volcán hacia abajo. El 18 de mayo, después de unos 10.000 sismos, uno nuevo de magnitud 5.1 produjo el derrumbamiento de la cara norte de la montaña, produciendo una avalancha de 3 kilómetros cúbicos que avanzó a 250 kilómetros por hora y devastó todo a 30 kilómetros de distancia, aplastando los bosques como si se tratara de una bomba. Mientras la avalancha avanzaba, la presión en el volcán se liberaba y una columna de ceniza se alzó en solo 10 minutos a 19 kilómetros de altura y se mantuvo durante 10 horas seguidas. La erupción produjo una gran cantidad de rayos que a su vez quemaron los bosques. Más tarde, la columna de ceniza colapsó, generando nuevos flujos piroclásticos. Estas imágenes muestran lo imponente que fue la erupción. Or say this, but at this moment, I honest to God believe I'm dead. There's really no way to describe those feelings. I feel the ash now in my eyes. It's getting very hard to breathe. Burnt to breathe. I'm having trouble talking. It's burnt to breathe. Burns my eyes. Oh dear God. My God, this is hell. En total, hubo 57 pérdidas humanas y se convirtió en la erupción más grande de Estados Unidos en tiempos recientes, equivalente a 24 megatones de TNT. Índice del monte Santa Elena, 5. El domingo 28 de marzo de 1982, inició una de las erupciones más grandes de los últimos 100 años. El volcán Chichonal en Chiapas, México, entró en erupción después de un enjambre sísmico iniciado en noviembre de 1981. La primera erupción pliniana arrojó cenizas a 17 kilómetros de altura, la cual estuvo cayendo en los estados vecinos durante los días siguientes. Finalmente, el 3 de abril, la actividad sísmica incrementó hasta los 30 sismos por hora y después duplicó ese número. A las 7:35 p.m., el volcán volvió a entrar en erupción y arrojó una columna de ceniza de 35 kilómetros, inyectando ceniza y gases en la estratosfera. Esta erupción estuvo acompañada de sonidos de cañones y rayos. La enorme cantidad de ceniza, que se estima fue 10 veces mayor a la del monte Santa Elena,
fue visible desde el espacio, cubriendo gran parte de México y más tarde llegando a Estados Unidos, para después esparcirse por todo el mundo y bajar la luz solar mundial en un 10%. Pareció que la situación entonces estaba controlada totalmente. Sin embargo, la naturaleza no pareció estar de acuerdo. Después de la visita del presidente José López Portillo el 3 de abril, se registró una segunda y más intensa erupción. Esta habría de sepultar comunidades que se encontraban alrededor de El Chichón y obstaculizaría todo medio de comunicación aérea y terrestre. Por su parte, el gas arrojado bajó la temperatura mundial ligeramente a alrededor de 0.5 grados. Varios pueblos fueron enterrados bajo metros de ceniza y los flujos piroclásticos provocaron la pérdida de unas 1.900 vidas, aunque el número podría ser mucho mayor. En el sur de México fue de noche durante 2 o 3 días seguidos, dependiendo de lo cerca que se estuviera del volcán. Fue la erupción más grande y destructiva en la historia reciente de México. Índice del Chichonal, alrededor de 5.2. Aunque en mi opinión, el tamaño de esta erupción ha sido subestimada y la cantidad de gases que liberó fue más similar a los de una erupción de índice 6. Entre una erupción de índice 4 y una de índice 5, las diferencias a veces pueden no ser muy notorias, pero cuando ocurre una de índice 6, es muy diferente. En 1991, después de dormir durante 5 siglos, el monte Pinatubo en Filipinas despertó de su sueño el 2 de abril de ese año y su continuo incremento en la actividad forzó a iniciar las evacuaciones. El 3 de junio, la actividad freatomagmática incrementó y el 7 de junio hubo la primera erupción de tamaño considerable, la cual llegó a más de 7 kilómetros de altura. Las investigaciones entonces revelaron algo que provocó miedo entre los vulcanólogos. Las erupciones de este volcán son del mismo índice que la gran erupción de Krakatoa de 1883, por lo que se tuvo que convencer a las personas de que evacuaran lo más rápido posible. El 12 de junio, Pinatubo hizo la primera gran erupción. Una gigantesca columna de humo se elevó a más de 20 kilómetros de altura en menos de 2 minutos, y una nube de ceniza oscureció toda la zona rápidamente. Las personas entonces se dieron cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando, y a pesar de que algunos pensaban que la gran erupción ya había ocurrido, los vulcanólogos sabían algo peor. Esta erupción solo era el último aviso del volcán antes de la verdadera gran erupción. Durante las horas y días siguientes, el volcán se mantuvo en erupción. El 15 de junio, a la 1:42 de la tarde, comenzó la gran erupción. La columna de ceniza se elevó a unos 36 kilómetros de altura y generó lo que se conoce como oleadas piroclásticas supermasivas. Este tipo de erupciones son tan grandes que se asemejan a huracanes o ciclones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una erupción de este tamaño se encuentra con una tormenta de ese tipo? Días antes, mientras Pinatubo se encontraba en erupción, el tifón Yunya se acercaba a Filipinas. En la imagen satelital se puede ver al tifón a la derecha y a Pinatubo produciendo erupciones, cada una superior a índice 4, hasta que, mientras Yunya llega a Filipinas, la gran erupción de Pinatubo ocurre, destruyendo lo que quedaba del tifón debilitado. Esta erupción más tarde afectó al mundo entero y su efecto superó al del Chichonal 9 años antes. Se estima que la erupción de Pinatubo fue equivalente a más de un cuarto de la erupción de Krakatoa. La erupción provocó que la montaña colapsara, creando un cráter volcánico conocido como caldera de 2,5 kilómetros de diámetro. Hubo más de 800 pérdidas humanas y la zona sigue sufriendo los efectos de la erupción en la actualidad. Índice de Pinatubo 6 en una escala del 0 al 8.
Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Waduh. Sampai kok gini lur. Gak ketok ebonge wis. En diciembre de 2021, un volcán submarino poco conocido, llamado Hunga Tonga Hunga Ha'apai, entró en erupción en el reino de Tonga, pero debido a su lejanía con la capital, sus erupciones fueron subestimadas y no se las tomó como un peligro, hasta que el 14 de enero de 2022, una gran erupción, posiblemente de índice 5, encendió las alertas de tsunami en la región. Al día siguiente, ocurrió una erupción mucho mayor y provocó un sismo de 5.8 grados. La columna de ceniza y vapor se elevó a 58 kilómetros de altura, siendo la erupción más alta posiblemente desde Krakatoa e incluso desde la última erupción de Taupo en el año 230. La explosión generó una onda de choque inmensa que le dio al menos 4 vueltas al mundo y fue escuchada hasta en Alaska a 10.000 kilómetros de distancia, siendo el mayor sonido en la historia desde la erupción de Krakatoa en 1883. A su vez, provocó el derrumbe de la caldera, creando un cráter de 4,5 kilómetros. Este movimiento de tierra creó un tsunami gigantesco de 90 metros de altura, es decir, se quedó a solo 10 metros de ser considerado como un mega tsunami, pero perdió energía rápidamente, llegando a 15 metros en las islas más cercanas y enterrándolas completamente. Más tarde, llegó a la capital de Tonga, Nuku'alofa, con una altura de entre 2 y 3 metros, y continuó su camino por todo el Océano Pacífico. Llegó a Japón con una altura de 1 metro. A Estados Unidos con 1,5 metros. A México con 1 metro. A Chile y también a Perú a 10.600 kilómetros de distancia con una altura de 2 metros, en donde se cobró la vida de 2 personas. El reino de Tonga quedó bajo las cenizas del volcán y los masivos flujos piroclásticos acabaron con toda la vida marina a 80 kilómetros a su alrededor y cortaron los cables de comunicación, dejando al reino de Tonga desconectado del mundo por 2 semanas, mientras las personas luchaban por respirar, ya que el aire en el exterior
se volvió tóxico. Además, el agua quedó contaminada por las cenizas, dejando al país sin suministros. En los días siguientes llegaron más problemas, pues las personas que entraban al país para llevar los suministros llevaron consigo esa terrible enfermedad que afectó al mundo en 2020, ya que Tonga hasta entonces no había presentado ningún caso de esta en su país. Si la erupción ocurriera en México, se vería así. Esta inmensa erupción fue muy pobre en dióxido de azufre, por lo que no enfrió el mundo, pero sí fue muy rica en vapor de agua, el cual fue inyectado en la estratosfera, aumentando la cantidad de este en la atmósfera en un 10 o 20%, lo que se estima aumentó las temperaturas globales hasta en 0.5 grados a partir de 2023, por lo que podría haber ayudado a que se diera el calor extremo de 2023 y 2024, aunque esto ha sido puesto en duda en los últimos años. Si solo comparamos las erupciones finales de Pinatubo y Hunga Tonga, la erupción de Tonga fue mayor, aunque la gran cantidad de erupciones ocurridas en diferentes días en Pinatubo la convierten en una erupción mayor, pero menos violenta. Aún así, la erupción final del volcán de Tonga se corona como la mayor erupción en más de 100 años, desde la erupción de Novarupta en 1912, liberando una energía equivalente a más de 60 megatones. Índice de Hunga Tonga Hunga Ha'apai, entre 5.7 y 6. Estas han sido las mayores erupciones que han podido ser documentadas en cámara, aunque no son las más grandes de la historia. En 1815, en Indonesia, ocurrió una erupción tan grande que no hubo lugar en el mundo que no sufriera sus efectos, y que fue equivalente a más de 10 erupciones como la de Pinatubo o como la de Hunga Tonga Hunga Ha'apai.